cálidos con que se pueda abrazar a este autor, figura fundamental de nuestras letras iberoamericanas. Tenemos el honor de que nos acompañen esta noche los escritores Vicente Quirarte, Sergio Ramírez, Steven Bolby, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, por supuesto, Carlos Fuentes. Para moderar esta mesa de los amigos de Carlos Fuentes, queda en uso de la palabra Vicente Quirarte. Entre todas las formas de relación que existen, la amistad es el único de los afectos privativos de los humanos. Otras formas de reacción o de adhesión, la conciencia de especie, el instinto paterno o materno, la emoción instintiva por el otro, la conciencia de especie, las compartimos con nuestros hermanos animales. Pero la amistad es una forma de relación que exige inteligencia, tiempo, desprendimiento. Amigo del alma, reza uno de los lugares comunes que precisamente por serlo enfatiza la relación tan honda a la que es posible llegar en la búsqueda y el cultivo de semejante vínculo. Como parte de la celebración de a Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro, amigos cercanos y compañeros de oficio se dan cita en esta mesa para manifestarle públicamente su afecto y admiración. Si el auténtico amigo es aquel que nos dice las verdades, aunque duela, el escritor auténtico es un amigo que jamás traiciona. Quienes estamos reunidos esta tarde, queremos agradecer a Carlos Fuentes la amistad exigente y generosa que nos ha brindado a través de sus letras y sus actos. Todo escritor, por el hecho de serlo, es un educador, aunque perturbe las conciencias. Sergio Ramírez ha sido, además, un luchador social y un hombre de gobierno, como figura destacada de la revolución sandinista. Vino después el tiempo completo de la escritura. Sus 15 libros, varios de ellos traducidos a otros idiomas, dan fe de su vocación y su necesidad de referir lo que él llama mentiras verdaderas. Estas palabras suyas sirven de introducción a las que escucharemos. La necesidad de contar y oír contar se inicia en ese momento mágico en que alguien no se da abasto con la percepción directa de la realidad que lo circunda y vaga con su mente más allá de los límites reales de su mundo. Sergio Ramírez. Una noche de hace tiempo en casa de José María
María Pérez Gay en la colonia Roma. Y la conversación en espiral alrededor de la mesa de la cena se prolongaba en busca del amanecer. En todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros. Y ahora Fuentes sostenía que los libros verdaderos de cabecera son aquellos de los que uno puede recitar la primera línea y entonces yo me acordé de que vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, y me atrapó Héctor Aguilar Camín, por acá, porque acá vivía mi padre. Y entonces Fuentes citó con el aplomo de Glorious Olivier en las tablas de Lord Vic: it was the best of times, it was the worst of time, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Y siguió adelante con todo el párrafo inicial de Historia de dos ciudades, aquel libro donde las parcas revolucionarias, hediondas, Sabino, tejen el destino de los decapitados por la reluciente guillotina, la cabeza que cae en la canasta, y luego con toda la página a ver quién se le atravesaba con Dickens. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me ganó la violencia, recitó Gabo. Y un coro respondió: la vorágine, José Tazo Rivera. Y entonces Gabo, con su voz bien acentuada de croupier de feria, que reparte los números de la lotería, agregó que mejor memoria había que tener para la letra de los boleros, y con precisión de relojero suizo que no equivoca ni vielas ni contrapesos melódicos, entonó: tú que llenas todo de alegría y juventud y ve fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí. Y miró a todo desafiante en busca de alguien que adivinara el nombre del compositor, pero cayó el coro. Los compositores, dijo Fuentes, porque son dos, Homero y Virgilio Espósito. Y Álvaro Mutis, su mano que alisaba la melena blanca y que siempre hablaba de guapos de tiempos idos. ¿Te acordás, Carlos, que cuando te presenté a Gabito, que acababa de llegar desde Nueva York con Mercedes, bien apaleados en un tren cogido en Nuevo Laredo de aquellos mismos viejos trenes del norte que jadeaban cargados de soldados y soldaderas, me dijiste? Me parece raro ese tipo. Y estalló Álvaro en carcajadas capaces de espantar el sueño de los vecinos de los otros pisos en la alta madrugada, y que de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. Y Chema, al que yo recordaba de pelo largo hasta los hombros en nuestros días de Berlín, citó otra vez a Jaimito von Doderer. Y entonces Álvaro, llamando cariñosamente a Jaimito, expresó con otra carcajada la opinión de que se necesitaba el aliento de un atleta de pentatón para subir las escaleras del Struhoff, la novela más célebre y pesada de Jaimito. Y preguntó Fuentes cómo Álvaro y yo nos habíamos conocido. Y fue que Álvaro me visitó en Managua en los años de la Revolución para cobrar al gobierno, en nombre de la Paramount, de la que era agente, la deuda de unas películas pasadas por el sistema sandinista de la televisión. Le dije simplemente que no teníamos dólares, no se preocupó, y más bien terminamos hablando de la zarina Alexandra Fyodorovna, presa en la fortaleza de Ekaterimburgo y ejecutada por los bolcheviques con su esposo, el zar Nikolai Alexandrovich, y toda su familia, drama que Álvaro contaba con sentimiento de poeta porque era monárquico, confeso, y de esa plática salió convertido en un confeso monárquico sandinista. Y me preguntó entonces Álvaro con vocerrón de ventarrón cómo había conocido yo a Fuentes, y conté que lo conocí, pero no nos conocimos en el año de 1971. ¿Cómo es eso?, preguntó Gabo, alzando las espesas cejas de matorral. Fue que en Viena asistí al teatro al estreno de Todos los gatos son pardos con María Casares en el escenario. No, el estreno del Puerto Rey, corrigió Fuentes. Bueno, lo que sea. Fuentes estaba en un palco lateral cercano al escenario con sus padres, ellos sentados y él de pie, los brazos cruzados en el pecho, repitiendo los parlamentos con movimiento de los labios, como si fuera el director de escena o al menos el apuntador.
y en el palco había también una mujer muy bella, una aparición o un falso recuerdo mío ahora. Y abajo en la platea yo me hallaba sentado al lado de Carlos Monsiváis. Veníamos los dos de un congreso de juventudes en Salzburgo, donde conocimos a don Helder Cámara y a Bruno Kreisky, y Monsiváis me prometió una entrevista al día siguiente con Fuentes, pero nada se pudo, y luego se fueron los dos a Venecia a presenciar la filmación que hacía Luchino Visconti de Muerte en Venecia, ya se sabe, con aquel Dick Bogart maquillado por el barbero bajo el sol de la playa, en sus ojos la última visión del bello ángel de la muerte que era Georg Andresen en el papel de Tasio. Pero ¿quién iba a decirlo? Pasarían años, hasta los años de la Revolución, cuando por fin nos encontramos, la historia de una amistad mucho más vieja que la que marca un primer encuentro, porque la verdad es que nos conocimos en 1963 o 1964, a mis 20 años, cuando trabajaba en las escaleras de la librería El Sótano, cerca del Caballito, donde los libros se exhibían sobre tablas sin cepillar, como en una feria de remate, me hallé con el breve tomo de Aura, publicado por la editorial Era, que leí esa noche en mi habitación del Hotel Regis, que se llevó el terremoto, desvelado y deslumbrado, y salí al día siguiente en busca del número 815 de la calle Donceles, un patio muy oscuro, unas escaleras ruinosas, una dirección que no existía. Como un día busqué en Buenos Aires el número 8 de la calle Corrientes, segundo piso, ascensor, que tampoco existía. Fuentes de pronto a los de la mesa que cada quien dijera cuál era su poema preferido de Rubén Darío, que nunca faltaba en esas conversaciones, y Gabo, que estaba con la barba en la mano meditabundo, dijo que el poema más grande que se había escrito en lengua castellana era Lo Fatal, y entonces yo recité: y la carne que tienta con sus verdes racimos, y la tumba que abarca con sus fúnebres ramos, y Gabo me corrigió: con sus frescos racimos. Y hubo una discusión de si eran frescos o verdes racimos, y fue Chema a la biblioteca por el libro correspondiente, y Gabo tenía razón: frescos racimos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Me miró Héctor con desconsuelo: un nicaragüense no debería nunca equivocarse al citar a Rubén Darío, desde que van a la escuela de párvulos. Y yo dije entonces que no solo los escolares también recitan a Rubén Darío en las cantinas y le atribuyen poesías ajenas, de manera que los bohemios piensan que el brindis del bohemio que tanto le gusta a Carlos Monsiváis, por mi madre, bohemios, era obra de Rubén Darío. Pero quien verdaderamente lo escribió es Guillermo Aguirre y Fierro, que nació en San Luis Potosí y pertenece a su libro Sonrisas y Lágrimas, año 1942, dijo Fuentes. No, dijo Gabo, nació en El Paso, Texas, en 1915. Pero esa discusión quedó ahí, y yo dije que esos bohemios nicaragüenses empedernidos también pensaban orgullosos de ser colegas de Rubén Darío, que era suyo aquel otro poema sobre guapos, que igual recitan los declamadores. Conversaban unos criollos de guapos de tiempos idos, ayer hombres, hoy leyendas, con temblor y aparecidos. Parece de Borges, dijo Gabo. Eres de Luis Escalera, dijo Fuentes, un poema gaucho. ¿Quién más en el mundo sabe quién escribió El brindis del bohemio? ¿Quién más conoce a un poeta que se llama Luis Escalera? Carajo, dijo Álvaro, y volvió a estallar su carcajada, y los ecos de las risas escapaban, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños, y ya clareaba el día.
Que diga lo que dijo. Desde la varias veces centenaria y siempre joven Universidad de Cambridge, Stephen Bowlby mantiene un incesante diálogo con los trabajos y los días, la persona y la obra de autores latinoamericanos. Entre sus importantes trabajos destaca un libro sobre narrativa de Carlos Fuentes, así como la edición anotada del volumen de cuentos Agua Quemada. Si Carlos Fuentes ha hecho de la novela un instrumento crítico y del ensayo un texto de creación, semejante exigencia reclama igualmente lectores atentos. Stephen Bowlby es de tal linaje. Un gran honor y me gustó estar con ustedes. Tengo presentes García Márquez, colombiano, Sergio Ramírez, nicaragüense, Carlos Monsiváis, y claro está Carlos Fuentes. Me distingue no ser latinoamericano ni siquiera hispano, sino inglés. Me crié en un pueblo minero del norte de Inglaterra que poco tiene que ver con América Latina ni con la literatura de Carlos Fuentes, como no sea la huelga de Cananea, de las luchas sindicalistas que se mencionan en la muerte de Artemio Cruz, la región más transparente. Ahí leí sin embargo a Cervantes, a Galdós, a Dickens, a Balzac, y ahí sí que algún principio de contacto hay en la tierra común de la literatura. Estudié en la Universidad de Cambridge, tan diferente de mi tierra como puede ser Pekín casi. Ahí caí presa de las redes de la literatura latinoamericana en sus formas, digamos, más cosmopolitas, por Luis Borges, Julio Cortázar. Solo después comprendí cabalmente hasta qué punto eran argentinos y plenamente latinoamericanos. Hice la tesis doctoral sobre Cortázar y conviví intensamente con Rayuela durante años. En París no veía tanto las sombras de Baudelaire o de Nerval, sino de Oliveira, Camaca y Rodorius. Entré en la zona sagrada de la literatura de Fuentes, donde sigo embrujado a través de las galerías subterráneas que comunican esa suave patria de los apátridas, que es el territorio argentino, de Rayuela con cambio de piel. Después del lirismo y el humor absurdo del sudamericano, la complicidad exhibida por Freddy Lombert y su autor es más desgarrada. Los dilemas éticos de cómo leer el mal y vivir la orfandad son más incómodos y el humor más ferozmente alegre e inquietante. Cambio de piel en una especie de Rayuela heavy. Todavía hoy, al releerlo, me hace pedazos esa tensión tan especial entre la intensa convivencia con Javier y Elizabeth, el desafío de la tensa referencialidad cultural y las respuestas contradictorias que da a todas las muchas preguntas que plantea. México no habitaba sus páginas todavía para mí, ni curiosamente la voz de Carlos Fuentes. Aunque sus textos sean inconfundibles, tantas voces contienen, tantos lenguajes coléricos y tiernos, que la voz de Fuentes solo se oía en los intersticios. Esto a diferencia de un Carpentier, un Cortázar, o incluso del Carlos Fuentes de las últimas novelas. Leí Terra Nostra cuando salió en 1975 y quedé deslumbrado y un poco apabullado por esa posesión a la vez enciclopédica y libérrima de la cultura española medieval y renacentista, y por el encuentro del peregrino con la Solteoclub, la Papala, la Señora de las Mariposas. Me lancé como loco a estudiarla para publicar un artículo o incluso más, pero debo confesar que salí derrotado y maltrecho del encuentro. Ese proyecto creo que lo voy a dejar para cuando sea mayor.
Me metí después como contrincante menos feroz, menos fiero, la muerte de Artemio Cruz. Recuerdo que hice una tira de folios pegados de varios metros de larga para intentar abarcar su estructura tan dolorosa y fascinante. Yo, tú, él, yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto con el miembro. Tú ayer no guardarás el hermosito. Ay sí, de hecho estaba Carlos México y Carlos Fuentes en el laberinto de las generaciones de su historia. Ireneo Menchaca, Gamaliel Bernal, Artemio Cruz. Extraño país para mí, donde el diccionario me valió de poco para desentrañar sus arcanos secretos lingüísticos. Le truenas el esqueleto con la chingada. Así empieza a llorar con la chingada. Este último con la chingada. Pasé horas rascándole la cabeza ante la frase: entre el desenfreno y la parálisis está la línea de la vida. Es una frase que resuena a través de toda la obra. Para Cristóbal Monato, la vida de repente está en alguna parte entre el relajo y la desesperación. Conocí a Carlos en Cambridge en 1977, cuando me acerqué tímidamente con mi mujer asturiana, Isabel, nada tímida por cierto, y que para Carlos, ya no recuerdo por qué, era de la Hinojosa. Nos acercamos a pedirle que firmara un ejemplar de Terra Nostra. Sin más, celebró con su firma esta tierra común del Canal Cantábrico. Cuando firmó Cristóbal Monato 10 años más tarde, con un precioso mapa triangular, me encantó ver que el territorio se había ensanchado y que él se incluía del Anáhuac al Granda y al Cantábrico. Es que en ese curso académico del 86 al 87 asistimos a las clases magistrales que Carlos dictó como catedrático Simón Bolívar y vimos cómo cautivó semana tras semana a un público inglés y un poco de todas partes, entusiasta y fiel. Tuvimos el privilegio de compartir con Carlos y con Silvia en ese año momentos agradables, ya en el pub después de la conferencia con otros oyentes, o en otra ocasión en una excursión con Carlitos y Natasha, nuestra hija, a conocer la ciudad de York y el pueblo de las hermanas Bronte, Haworth. En el camino de vuelta entramos en una casa señorial que estaba abierta al público, Harewood House, creo. En sus vetustas paredes había cuadros de quienes no eran para mí, vergüenza me debería de dar, más que unos tipos de la época estrambóticamente vestidos. Carlos nos explicó inmediatamente y con toda naturalidad la historia de cada uno de ellos. Los hizo vivir tan intensamente como si fueran sus tíos paternos de Veracruz. Eso hace 20 años. Su literatura ha sido desde entonces una constante compañía y reto. Su generosa y cálida amistad, un privilegio y un estímulo vital sin par. Algunos textos, como Una familia lejana, me visitan periódicamente, como un fantasma más o menos amable, a ver si esta vez consigo entenderlo de una vez. Con otros, como El espléndido Agua Quemada, cuando hice una edición anotada para Inglaterra, Carlos tuvo la paciencia de sentarse conmigo a explicarme sobre el restaurante de Enhausen, la Casa de la Bandida, o las letras de los boleros que yo no conocía. Desde entonces nos hemos ido viendo cada vez, más o menos cada año, en Cambridge, en Londres, en Red Providence, en México, en Escorial, una zona de Cortázar en 62 modelos para el mar, entre Viena, París y Londres. Esta zona sagrada de encuentros en libros, en cenas, en coloquios, se desplaza y hace la vida más habitable y rica. Hace un par de meses la zona se dio en mi college, en Cambridge, en Emmanuel, donde Carlos volvió a seducir y encantar con su palabra y su presencia a un concurrido público de anglos y de mexicanos que le acabaron cantando, los mexicanos que están, las mañanitas, con unos decibelios que pocas veces se registraron en esas aulas. Y hasta hoy, en Guadalajara, Jalisco, que celebramos su vida y su literatura, Carlos será mexicano,
de modo, esto no es grave, ¿qué le vamos a hacer? Pero también lo que vemos colombiano y nicaragüense, y quién sabe si incluso un poquito de inglés. En una de las primeras reseñas que saludaron la región más transparente, Carlos Monsiváis comparó la novela de Carlos Fuentes a la pintura mural. De la misma forma, y desde su doble trinchera, Monsiváis ha dado cuenta de manera panorámica e inquisitiva del latir cotidiano y las transformaciones de nuestro país. Ese México que él ha interpretado desde la epopeya hasta la caricatura. De sus múltiples trabajos, elijo Las herencias ocultas, donde a partir de la vida y la obra de nuestros grandes liberales, formula una posible salvación para nuestro mutilado territorio vestido de percal y de avalorio. Carlos Monsiváis. Muchas y selectas gracias. Puedo ver algunas de las estampas del trato con Carlos Fuentes durante medio siglo. 1957. En el departamento de Rafael Ruiz Carret, su brillante compañero de generación, Carlos Fuentes lee un capítulo de la región más transparente, en ese momento su work in progress. La lectura es enérgica, fluida, marcada, supongo, por el deseo de proporcionar un equivalente del stream of consciousness. Lo escucho con admiración y sorpresa. Ahí está, tumultuosamente, un estilo muy distinto a los conocidos. Un proyecto de la ciudad de palabras, emociones, sueños rotos, pretensiones, representación en sociedad de la megalópolis. El hecho prosístico es el génesis. En el principio era, que prodiga, vívidas y divulgadas desde la página, las nuevas sensaciones urbanas. Fuentes termina de leer. Otro amigo, Porfirio Muñoz Ledo, guarda un profundo silencio. Esto no es cierto.